Buenas. Hoy veremos la tercera victoria de Karpov frente a Kasparov en el match por el título mundial celebrado en la ciudad de Sevilla el año 1987. Por aquel entonces, el marcador era favorable a Kasparov, con una victoria adicional. Kasparov llevaba las piezas blancas y abrió con peón C4, continuando con la apertura inglesa. Karpov contestó con la variante más crítica, peón E5, llegando a una estructura de peones característica de la defensa siciliana, pero con los colores cambiados. Ambos jugadores siguieron un desarrollo estándar activando sus caballos con caballo C3, caballo F6, caballo F3 y caballo C6. Ahora las blancas deben decidir cómo seguir con el desarrollo de sus piezas, y más concretamente de sus alfiles. Kasparov eligió peón G3, dejando claro que va a colocar su alfil de casillas blancas en la gran diagonal. Del mismo modo, Karpov debe decidir cómo desplegar sus alfiles. En la partida jugó alfil B4, sacando la pieza menor fuera de la cadena de peones. Además, las negras insinúan ceder la pareja de alfiles a cambio de dañar la estructura de peones de las blancas, con alfil por C3, doblando los peones en la columna C. El encuentro siguió con alfil G2, enroque corto y torre E8, sobreprotegiendo el peón en la casilla E5 y preparando un futuro avance con peón E4. A continuación, Kasparov jugó peón D3, preparando el desarrollo de su última pieza menor. Viendo que las blancas estaban a punto de acabar un despliegue armonioso de todas sus piezas, Karpov siguió con alfil por C3, forzando la creación de peones doblados tras peón B por C3. Esta situación es sorprendentemente recurrente, ya que no solo tiene lugar en esta apertura inglesa, sino que también en una de las defensas más respetadas y eficaces contra la apertura de peón de dama, la defensa nimzo-india. Las blancas gozan de la pareja de alfiles, que, a pesar de su presente actividad algo anecdótica, puede ser decisiva si la posición se abre. Ya vimos en la partida entre Anglis y Steinitz un ejemplo modelo de cómo imponer la ventaja de la pareja de alfiles. Les dejo el enlace en la parte superior del vídeo, así como en la descripción. A cambio de los dos alfiles, las blancas han tenido que pagar una desventaja en su estructura de peones. De momento los peones doblados no son una debilidad, ya que no están en una columna abierta y, más importante aún, el peón en la casilla C4 está sólidamente defendido por el peón en la casilla D3. No obstante, en las siguientes jugadas veremos cómo las blancas deben movilizar su centro de peones para sacar rédito a su pareja de alfiles. Bien, sigamos con la partida. Después de peón B por C3, Karpov contestó con peón E4, buscando abrir la columna E para su torre y debilitar el apoyo del peón en la casilla C4. A partir de ahora, el juego va a agudizarse, hecho que le conviene a Kasparov y a su pareja de alfiles. Tras peón E4, Kasparov centralizó su caballo a la casilla D4 y las negras jugaron peón H6, evitando la molesta jugada alfil G5, creando una clavada difícil de romper. Fíjense que las negras no tienen el alfil de casillas negras, por lo tanto, ese esquema de color es más vulnerable. Hemos llegado al primer momento importante de la partida. Hasta ahora ambos jugadores han seguido la senda habitual de esta apertura. No obstante, Kasparov tenía una novedad bajo la manga. ¿Saben cuál es? El movimiento en cuestión es peón D por E4. A primera vista parece una jugada bastante fea y contraintuitiva, ya que debilita crónicamente el peón en la casilla C4 y deja los peones doblados aislados en la columna C. Dicho esto, Kasparov y su equipo evaluaron perfectamente que esta jugada permitía a las blancas seguir luchando por la ventaja. El propio módulo de ajedrez señala como su primera opción la jugada peón D por E4, validando la elección del joven campeón mundial. Después de peón D por E4, Karpov contestó con caballo por E4 y dama C2, poniendo presión inmediata al caballo de las negras.
De nuevo hemos llegado a un momento relevante de la partida. Si Karpov retrocede con caballo F6, las blancas tendrían un juego muy fácil con torre B1 y peón E4, prácticamente aplastando las fuerzas del duodécimo campeón mundial. Por este motivo era imperativo reaccionar de forma contundente. Las negras estuvieron a la altura y jugaron peón D5, una jugada que puede parecer un tanto extraña, pero que como veremos tiene sentido. Karpov voluntariamente abre el centro, hecho que a priori juega a favor del jugador con la pareja de alfiles, es decir, de las blancas. No solo esto, sino que las blancas tienen la opción de deshacerse de su peón débil en la casilla C4, así como de sus peones doblados. A pesar de estas consideraciones, peón D5 es una excelente jugada que evita que las blancas se hagan con la iniciativa. El caballo negro en la casilla E4 permanece en su puesto avanzado, y la casilla C4 va a ser un sitio ideal para uno de los dos caballos de Karpov. Tras peón D5, Kasparov invirtió 40 minutos en responder peón C por D5, hecho que empieza a vislumbrar la incomodidad del joven campeón frente al juego proactivo de su rival. El encuentro siguió con dama por D5, centralizando la dama, y aunque pueda parecer que la clavada es peligrosa, no hay ningún peón en la columna D que pueda hacerla funcionar tácticamente. En este momento, Kasparov disponía de jugadas como torre D1 o alfil F4, colocando sus piezas en posiciones activas. Sin embargo, las blancas jugaron peón E3, que si bien no es un mal movimiento, tampoco aporta nada sustancial a la posición de las blancas. Como el propio Kasparov comenta en sus análisis, peón D3 es un movimiento de segunda, en parte motivado por el juego decidido de su rival. Ahora entramos en una nueva fase de la partida. Karpov va a tratar de establecer un buen control de la casilla C4 con sus caballos, y Kasparov va a avanzar su mayoría de peones en el flanco de rey. Veamos cómo se fueron desarrollando ambas estrategias en las siguientes jugadas. Tras peón E3, el encuentro continuó con caballo A5, acechando la casilla C4. Peón F3, expulsando el poderoso caballo de Karpov, caballo D6 y peón E4, atacando la dama a la vez que movilizando los peones del flanco de rey. Es importante remarcar que las blancas pueden permitirse el lujo de jugar peón E4 y peón F3, debilitando las casillas negras alrededor de su propio rey, gracias a su alfil de casillas negras que no tiene oposición. Tras peón E4, Karpov apartó su dama a la casilla C5, clavando el caballo, alfil E3, rompiendo la clavada, y ahora las negras van a colocar un caballo a la casilla C4, atacando el alfil. La pregunta es, ¿qué caballo colocarían en este puesto avanzado? ¿El de la casilla 5 o el de la casilla de 6? Desde un punto de vista posicional sería preferible jugar caballo a C4, acercando la pieza menor al centro del tablero. Sin embargo, Karpov eligió caballo D C4, una opción más conservadora que mantiene el caballo en la esquina, pero defiende el peón en la casilla B7 del alfil blanco, y deja la puerta abierta a volver al centro con caballo C6. Ambas jugadas tienen una evaluación parecida, así como corrobora el módulo de ajedrez. Bien, sigamos con el encuentro. Tras caballo D C4, atacando el alfil, alfil F2 y dama E7, retirando la dama para evitar descubiertas con el caballo, y dejando en el aire la posibilidad de jugar peón C5, echando el caballo de su puesto avanzado. La evaluación sigue siendo de tensa igualdad, pero querría añadir dos aspectos adicionales. Primero, las negras no han movido ningún peón del flanco de dama, hecho que les da flexibilidad a la hora de denegar casillas a su rival. Y segundo, la colocación de ambos caballos en el flanco de dama es casi una invitación a las blancas para atacar al algo desprotegido flanco de rey. En este momento las blancas tienen la tarea para nada trivial de elegir dónde colocar sus torres.
¿Qué torre moverían? ¿Y a qué casilla? Estas dos preguntas son mantras habituales en el ajedrez. Parte de la dificultad reside en que la casilla óptima de una torre muchas veces no es evidente de forma inmediata. En la partida Kasparov jugó torre A D1, que es una imprecisión, ya que como veremos, las blancas van a jugar peón F4, hecho que abrirá la diagonal blanca para el alfil enemigo. Una mejor alternativa hubiese sido torre F E1, colocando la torre en una casilla relativamente invulnerable y con rayos X a la dama enemiga. A pesar de esto, el movimiento que empleó Kasparov, torre a D1, no es un error per se, pero empieza a decantar la iniciativa del encuentro hacia las negras. Tras torre a D1, las blancas no están amenazando nada inmediato, hecho que permite a Karpov jugar el movimiento de desarrollo alfil D7, conectando las torres. Kasparov sigue con la jugada natural peón F4, movilizando su mayoría de peones, torre A D8, activando la última pieza de las negras, y peón E5, una jugada coherente con el plan de la expansión en dicho flanco, pero que debilita las casillas blancas. Karpov no pasó por alto este detalle y contestó alfil G4, atacando la torre y evidenciando que el movimiento previo, torre a D1, no fue acertado. Después de alfil G4, Kasparov eligió una solución táctica a su problema en la columna D. La respuesta de las blancas fue caballo F5, jugada intermedia atacando la dama, dama E6 atacando el caballo, torre por D8, torre por D8 y caballo D4, centralizando el caballo y amenazando la dama de nuevo. Las negras retiraron la pieza a la casilla C8, manteniendo un muy buen control de las casillas blancas en el flanco de rey. Bien, hemos llegado al tercer momento crítico de la partida. El joven campeón disponía de jugadas apaciguadoras como alfil E4, luchando por el control de las casillas blancas, o torre E1, activando la torre. Sin embargo, Kasparov eligió una jugada mucho más arriesgada, peón F5. Este avance de peón agudiza el juego, ya que se están amenazando las rupturas peón E6 y F6, mermando la seguridad del monarca de las negras. Después de peón F5 entramos en un breve enredo táctico, ya que Karpov contestó peón C5, tratando de expulsar el fuerte caballo de Kasparov. No obstante, las blancas insertaron la jugada intermedia dama E4, centralizando la dama y atacando el alfil indefenso en la casilla G4. Las negras capturaron el caballo con peón C por D4 y las blancas no están a tiempo de contestar peón C por D4, porque alfil por F5 mantendría la pieza adicional. Por este motivo, después de peón C por D4, Kasparov se vio obligado a jugar dama por G4, recuperando la pieza. Karpov siguió con caballo por E5, ganando un peón y atacando la dama, dama E2, atacando el caballo, y caballo C6, retirándose. Esta melee táctica acabó con peón C por D4 y caballo por D4, consolidando el peón adicional para las negras. Después de caballo por D4, las negras han colocado un caballo muy fuerte en el territorio enemigo, y además están atacando la dama enemiga. Aunque es recomendable mantener la pareja de alfiles, el caballo de Karpov ejerce una fuerte presión a la posición de Kasparov. Por este motivo, el joven campeón acabó jugando alfil por D4, cediendo la pareja de alfiles, pero eliminando el poderoso caballo de las blancas. La partida siguió con torre por D4, peón F6, deshaciéndose del peón y buscando debilitar el enroque enemigo, y dama E6, buen movimiento que acerca a la dama a la defensa y lucha por el control de la columna abierta. Hemos llegado al último momento crítico de la partida. Las negras gozan de la iniciativa gracias a su peón adicional y a un rey ligeramente más seguro. Tras dama E6, la mejor respuesta era dama por E6, tratando de aguantar un final ligeramente inferior, así como indica el módulo de ajedrez. La variante podría seguir con dama por E6, peón F por E6, torre E1 atacando el peón,
torre de 6 defendiéndolo, peón f por g7 y rey por g7. Las negras tendrían un peón de más, pero con torres en el tablero y peones en ambos flancos, las posibilidades de tabla serían elevadas. Bien, dicho esto, volvamos al momento crítico tras dama e6. Kasparov acabó jugando dama b2, el error decisivo de la partida. La jugada de las blancas aparentemente ataca la torre enemiga y el peón en la casilla b7. No obstante, Karpov tenía un antídoto a dichas amenazas. El movimiento clave fue dama e3 jaque, protegiendo a la torre y apoderándose de las casillas negras débiles alrededor del monarca de Kasparov. Tras rey h1, las blancas siguieron con la jugada sólida peón b6, evitando la captura del peón y manteniendo la columna B cerrada. A partir de ahora, Kasparov tratará de patalear un poco, pero Karpov va a eliminar el contrajuego enemigo y posteriormente a avanzar sus fuerzas. El encuentro continuó con peón f por g7, caballo c4, devolviendo la pieza al centro y atacando la dama, dama c2 y rey por g7. Las blancas tratan de atacar el punto vulnerable en la casilla f7 con alfil d5, pero tras caballo d6, el caballo vuelve justo a tiempo para la defensa de la posición de las negras. Kasparov siguió con dama b2, creando alguna idea táctica en la diagonal negra, pero tras dama e5, las negras están sólidamente posicionadas y con sus debilidades bien cubiertas. Una vez Karpov ha estabilizado su posición, va a avanzar su mayoría de peones de 2 contra 1 en el flanco de dama. De esta manera, el ex campeón va a atar las piezas enemigas a la defensa de un futuro peón pasado. El encuentro continuó con alfil b3 apartando el alfil del ataque de la dama. Peón a5 avanzando la mayoría de peones, dama f2 atacando el peón en la casilla f7 y peón f5. Karpov aprovecha la buena posición de su caballo para defender al peón desde la retaguardia. La partida fue encarando su final con las jugadas dama b2, peón b5 siguiendo la expansión, peón a3 tratando de frenar el avance, rey g6 mejorando el rey y dama f2, jugada que dejó sellada a Kasparov para después del aplazamiento. Sin embargo, el joven campeón no quiso seguir jugando y se rindió, ya que su posición era del todo desesperada. Antes de acabar, querría mostrar cómo podría haber seguido la partida, para ilustrar la clara ventaja de las piezas negras. La hipotética continuación podría haber sido torre de 3, atacando el alfil, y más importante aún, el peón blanco que de momento detiene los peones de Karpov. Podría haber seguido alfil a2, dama e3, forzando un cambio de damas, dama por e3 y torre por e3. Tras torre a1 protegiendo tácticamente el peón, la jugada peón a4 fijaría el peón débil en la casilla a3. La situación sería desesperada para las blancas, ya que la debilidad en la casilla a3 ataría la torre blanca por completo. Karpov podría mejorar su rey y caballo y acabar coordinando un ataque al peón blanco para crear en última instancia un peón pasado. En conclusión, esta partida demuestra muy bien, una vez más, el estilo posicional y técnico de Karpov. El ex campeón supo apagar el fuego de la ofensiva enemiga y posteriormente se hizo con la iniciativa de la partida. Desde ese momento, Kasparov no pudo aguantar la presión y cedió ante la técnica de su rival. Además, creo que este encuentro demuestra muy bien los motivos estratégicos que ocurren en las estructuras tipo Nimzo India. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.